más, que Dios les bendiga, líderes y lideresas de células juveniles. Me da mucho gusto el poderme dirigir a ustedes una vez más para que con este video podamos compartirles algunos insumos para que ustedes puedan preparar de la mejor manera posible la enseñanza que corresponde para esta semana. El tema que vamos a estar abordando este próximo sábado en las reuniones de jóvenes es Acab, un rey sin dirección. En la sección para comenzar, ustedes van a iniciar con una serie de preguntas a los jóvenes para que, partiendo de las respuestas que cada uno de ellos dará, puedan iniciar un diálogo interesante y que al mismo tiempo pueda ir creando en ellos el interés por conocer las verdades bíblicas que vamos a exponerles. Ahí están las preguntas, ustedes las pueden leer detenidamente, son preguntas sugeridas, eso significa que no tienen que hacerlas todas, ni estas son las que exclusivamente tienen que hacer. Ustedes como líderes y lideresas conocen mejor a sus jóvenes y harán las preguntas pertinentes con el propósito de guiar esta sección por buen camino con el fin de que los jóvenes puedan ir comprendiendo la enseñanza que se les impartirá, así como también crear desde este punto el interés por aprender cada una de las lecciones bíblicas. Muy bien, el pasaje bíblico que estaremos estudiando se encuentra en el libro Primero de los Reyes, en el capítulo número 18 y versículos del 16 al 18. Siempre se recomienda leer todo el contexto del pasaje para que de esa manera nosotros estemos familiarizados de mejor manera a la hora de exponer la enseñanza bíblica. Muy bien, pasamos entonces a la sección que denominamos Explorando. Y ahí vamos a encontrar el punto número 1 que dice: Acab no comprende la magnitud del problema. Si ustedes leen el contexto de esta enseñanza, ustedes se darán cuenta cómo hubo un momento en que aparece abruptamente en la historia el profeta Elías. Hasta este momento hemos venido estudiando la historia de diferentes reyes, tanto en el norte, en Israel, como en el sur, Judá, pero de pronto en el escenario aparece una figura sumamente importante en la historia del Antiguo Testamento. Y la figura a la cual hago referencia es a Elías, el más destacado de los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, de manera abrupta aparece Elías en el escenario diciendo: vive el Señor en cuya presencia estoy, que si no es por mi palabra, no lloverá. Entonces, a partir de ese momento, se cerraron los cielos, dejó de llover y una gran hambre y una gran sequía empezó a golpear y a azotar a Israel. La razón por la cual llegó esta sequía era a causa que el Señor estaba muy molesto con Israel y sobre todo con su rey, debido a que él había permitido que la religión falsa de los Baales estuviera cobrando mucho terreno en Israel. Recordemos que Acab, siendo un rey de Israel, se casó con una princesa sirofenicia llamada Jezabel. Entonces Jezabel era una fiel adoradora de los Baales. Entonces, al convertirse en la esposa del rey de Israel, ella empezó a promover desde su posición el culto a Baal. Pero Jezabel no solamente se conformó con impulsar desde el poder, desde su esfera de influencia, el culto a los Baales, sino que también empezó a perseguir de manera sistemática a los auténticos profetas del Señor. Porque cuando nosotros leemos sobre todo esta historia bíblica, nos da la impresión de que Elías era el único profeta
que se encontraba ejerciendo su ministerio en los días oscuros de Acab. Sin embargo, si estudiamos detenidamente el pasaje bíblico y este capítulo número 18, vamos a darnos cuenta que Elías no era el único. También habían muchos otros profetas que se habían mantenido fieles al Señor y que debido a esa fidelidad a Yahvé, el Dios de Israel, fueron perseguidos desde el poder por la influencia de Jezabel, esposa del rey de Israel. El hecho es que vino una gran sequía sobre Israel. Y ya para entonces habían 3 años y medio que no había llovido sobre la tierra. Entonces Acab mandó a uno de sus criados, Abdías, un hombre que era temeroso de Dios, lo envió para buscar pastos, para buscar agua para sus animales, ya que ellos estaban preocupados que ante la ausencia de pastos, ante la ausencia de agua, sus bestias y sus animales podían morir. Y eso hicieron. Abdías y Acab se dividen el territorio de Israel y Acab empieza a buscar por un lado y Abdías empieza a buscar por otro. Pero es acá donde tenemos que poner de relieve lo que dice la división, la primera división. Acab no comprende la magnitud del problema. Definitivamente Acab entendía que el problema era grande. Quizá el problema no era tanto que no comprendiera la magnitud del problema, sino que lo que él no comprendía era la razón del problema. Entonces, sí comprendía su magnitud, porque cualquier gobernante que esté al frente de una nación que está siendo azotada por una sequía, definitivamente comprende los alcances y las dimensiones de un problema de esa envergadura, sobre todo si él mismo tiene más de 3 años, 3 años sin lluvia, 3 años en los que se dañaron, se arruinaron las cosechas. Entonces Acab comprendía sin ningún problema la magnitud del problema. Lo que Acab no entiende es la razón por la cual ha llegado este problema, es decir, el de la gran sequía que está azotando al territorio de Israel. Ya que Acab le echaba la culpa a Elías sobre todo. Realmente Acab pensaba que el responsable, el culpable de todo lo que estaba pasando, y eso lo vamos a ver más detenidamente en el siguiente punto, pero Acab pensaba que el problema era Elías, el profeta de Dios. Es decir, que el problema de la sequía, de la falta de lluvia, era Elías. Esa era la creencia de Acab, razón por la cual él envió a mensajeros por muchos reinos, con el propósito de buscar a Elías. Y ustedes, si leen el capítulo número 18, se van a dar cuenta en una conversación que tiene Abdías cuando se encuentra con Elías, se darán cuenta que Abdías le dice a Elías: Acab te ha andado buscando por todas partes, te ha andado buscando por diferentes reinos y ha hecho que muchos reyes juren de que tú no estás con ellos. Los ha hecho jurar de que ellos no conocen tu paradero. Entonces, Acab, si bien comprende la magnitud del problema, no obstante, hace responsable del problema al hombre de Dios y no se da cuenta que era él, junto con su esposa, quienes habían traído este verdadero problema que estaba afectando a Israel. Esta parte de la enseñanza nos muestra un elemento muy importante y que es característico de la vida de los seres humanos. Y es que normalmente tenemos la tendencia
a buscar responsables afuera. Es bien difícil encontrar a personas que sean lo suficientemente honestas para reconocer que ellas han cometido un error y que ellas son las responsables de determinadas circunstancias adversas que está viviendo él o ella o su grupo familiar. Entonces así habrá posiblemente muchos jóvenes que han vivido vidas desordenadas, que han vivido vidas al margen de la voluntad del Señor, que han tomado decisiones que son contrarias a los designios divinos, y estas decisiones han traído como resultado situaciones difíciles, situaciones amargas, algunas veces vergonzosas. Pero muchos de estos jóvenes, aun cuando han vivido al margen de la palabra del Señor y han tomado decisiones irresponsables que, como ya dije, han traído consecuencias difíciles, consecuencias dolorosas, muchos de ellos prefieren mirar hacia otro lado, hacer responsables a sus hermanos, a sus padres, a sus compañeros de trabajo, a sus compañeros de estudio, a sus vecinos, en fin, cualquier otra persona que no sean ellos mismos. Es decir, están dispuestos a trasladar la culpa de las situaciones adversas que están viviendo a cualquier otra persona en lugar de reconocer que ellos son los responsables de estas situaciones adversas que se están viviendo. Acab comprende que la sequía es un problema de proporciones mayúsculas. Definitivamente, como rey al frente de la nación, lo comprende perfectamente. Y como rey responsable de una nación va buscando algunas soluciones y alternativas para aminorar el impacto de esta sequía, por lo menos en sus bestias, en sus animales. Y si bien comprende la magnitud del problema, no obstante, él no entiende que él es el responsable, junto con su esposa, de haber provocado todo este daño a Israel por cuanto habían impulsado Jezabel de manera activa y Acab quizá de manera pasiva el culto a los Baales en detrimento de la adoración a Yahvé, el Dios de Israel. Muy bien, nos vamos al punto número 2, que dice: Acab le echa la culpa al hombre de Dios. Dijimos hace unos momentos que Abdías y Acab se dividieron el territorio de Israel con el propósito de buscar pastos y buscar agua para que sus animales no se murieran de hambre ni de sed. Entonces, cuando Abdías sale a buscar pastos, Abdías no sale a buscar a Elías. No sale a buscar a Elías, aunque para entonces Elías encabezaba la lista de los más buscados en Israel. Pero en esta ocasión Abdías no salió a buscar al profeta de Dios, sino que salió a buscar otra cosa, pastos y manantiales de agua para los animales. Pero ahí se encuentra con Elías. Se encuentra con Elías y él se sorprende. Y Elías le dice: dile a tu señor, es decir, al rey, que hoy me voy a presentar delante de él. Y Abdías se afligió, se preocupó, y se preocupó por su vida, porque él creyó que si le decía a Acab: he visto a Elías, y Acab le decía: entonces tráelo ante mi presencia, Abdías pensaba que Dios iba a hacer desaparecer a Elías. Y si Abdías le decía a Acab: ya no lo encontré, él temía por su vida, temía que Acab tomara represalias en su contra. Entonces, cuando Elías le dice a Abdías: dile a tu señor que me voy a presentar delante de él, para Abdías fue una situación bien complicada, porque Abdías, que era un hombre temeroso de Dios, y un hombre que estaba identificado con Yahvé, el Dios de Israel, y no solamente estaba identificado de palabras, sino que estaba identificado con acciones concretas, porque cuando
se perseguían los profetas de Dios, Abdías los escondió en una cueva y les dio de comer. Entonces, hacer eso era una traición a la patria, porque quienes detentaban el poder están impulsando el culto a Baal. Y los profetas de Yahvé son proscritos de los que detentan el poder. Pero Abdías estaba tan identificado con el Dios de Israel que protegió a sus voceros y los escondió en una cueva y los mantuvo, les dio de comer con sus propios recursos. Entonces, Abdías sabía cómo habían buscado a Elías. Lo habían buscado, como ya dije hace unos momentos, por diferentes reinos, por diferentes lugares. Porque como dije, Acab hacía a Elías responsable de la enorme sequía que en esos momentos está azotando al territorio de Israel. Entonces Abdías le dice a Elías, temo por mi vida, porque ¿qué pasará si yo le digo a mi Señor que te vi? Y de pronto el Señor te hace desaparecer otra vez, como has estado desaparecido estos 3 años y medio. Entonces voy a correr, mi vida corre peligro, estará en riesgo mi vida. Y tú sabes, yo he sido un hombre temeroso de Dios. Y ahí le cuenta el detalle que ya mencioné de cómo él protegió a unos servidores del Señor en una cueva. Pero fíjense, cuando finalmente se concerta la cita entre Acab, el rey de Israel, y Elías, el profeta de Dios, Acab dice las siguientes palabras, versículo 17. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Esta era de alguna manera una pregunta retórica, es decir, bueno, una pregunta retórica es aquella pregunta que en la misma formulación de la pregunta está la respuesta. ¿Por qué digo una pregunta retórica? Porque en las ideas de Acab, en los pensamientos torcidos de Acab, el culpable de todo era Elías. Y es verdad, Elías era el que había dicho, vive el Señor, que si no es por mi palabra no lloverá en la tierra de Israel. Eso es cierto, definitivamente. Pero Acab había omitido considerar que si Elías, el hombre de Dios, llegó hasta ese extremo, fue porque Dios se lo ordenó. Y si Dios se lo ordenó, era porque la paciencia divina se había colmado ante la idolatría permitida por Acab, la idolatría de su esposa. Entonces, en la mente torcida de Acab, el culpable era Elías. Y por eso le dice, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y aquí nosotros aprendemos lo que mencionamos hace algunos momentos. Y es que muchas veces tenemos la tendencia a buscar otros culpables, a buscar responsables de aquellas situaciones de las que nosotros somos enteramente responsables. Entonces es importante que le digamos a nuestros jóvenes que ellos sean lo suficientemente valientes y honestos consigo mismos para reconocer cuándo se equivocaron, cuándo fallaron. Y en lugar de buscar otros responsables, que ellos reconozcan cuando se han equivocado y que se acerquen a Dios pidiendo su perdón y su misericordia. En otras palabras, que los jóvenes tengan la actitud del hijo pródigo, aquel muchacho que se fue a una provincia lejana a vivir de manera perdida y llegó a una situación sumamente dolorosa y lamentable, pero cuando llegó al punto más bajo en el que podía llegar, en lugar de culpar a su padre o culpar a su hermano menor o culpar a su madre que está completamente ausente en el relato o culpar a cualquier otra persona, lo que el pródigo hace es que reconoce que
es su culpa. Y por eso él dice dentro de sí, me levantaré e iré y le diré a mi padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Lo que hizo el pródigo es lo que tenía que haber hecho Acab. Lo que hizo el pródigo es lo que tiene que hacer todo joven, reconocer sus pecados y reconocer su responsabilidad de todas aquellas cosas de las que son enteramente responsables. Muy bien, nos vamos al punto número 3, con el cual vamos a finalizar, que dice, Acab queda al descubierto. El versículo número 18 dice de la manera siguiente, y él, Elías, y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos del Señor y siguiendo a los Baales. Mire no es la sencillez, pero mire, sí, la rigidez, la fuerza, la sinceridad, se me escapa la palabra que quiero decir en estos momentos. Lo incisivo, lo directo de las palabras del hombre de Dios. Para Elías no cabía la menor duda de que él no tenía la culpa de todo lo que le estaba pasando a Israel. Es verdad, fue Elías quien dijo, vive el Señor, que si yo no digo una palabra, aquí no llueve. Pero Elías había hecho eso por mandato de Dios. Porque los hombres de Dios no tienen el poder para hacer lo que les da la gana. Y el poder de Dios no está para actuar de manera servil a favor de aquel que lo posee. No, el poder de Dios está para cumplir los propósitos perfectos de ese Dios, del auténtico propietario de ese poder. Entonces, no fue que Elías se levantó enojado, se levantó molesto con Acab y de repente de la nada se le ocurrió a él decir que ya no llueva 3 años y medio, ¿verdad? No fue así. Ahora, que pudieran haber seres humanos tan caprichosos como el que acabo de describir, no lo dudo. Pero no fue así. No fue que Elías se despertó de mal humor y molesto con Acab, molesto con Jezabel, molesto con Israel, y quiso que una gran sequía azotara a la nación. No fue así. Lo que hizo Elías lo hizo por orden de Dios. Y él dijo, no va a llover sino por mi palabra. Y se cerraron los cielos, pues. De hecho, ya en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, se había dicho que el Señor, y se usa esta frase, voy a convertir a los cielos en cielos de bronce. Entonces esa frase, cielos de bronce, hace referencia a las sequías que vendrían si Israel se apartaba de Dios. Entonces Elías, guiado por Dios y basado por la revelación de ese mismo Dios en la época de Moisés, dice, no va a llover sino por mi palabra, y los cielos se cierran, se convierten en cielos de bronce, ya no llueve, no cae nada de agua. Entonces Elías sabe que la culpa no es de él, que la responsabilidad no es de él, que si él llegó a este punto es porque Dios se lo ordenó. Y si Dios se lo ordenó es porque Acab y toda su casa había colmado la paciencia de Dios, impulsando el baalismo y persiguiendo a los auténticos profetas del Señor. Entonces Elías está bien ubicado y él sabe que la responsabilidad no es de él, sino que es de Acab. Y acá tenemos que mencionar otro detalle, y es que Israel, desde que se separó de la casa de David, siempre se caracterizó por ser un reino idólatra. Recordemos lo que aprendimos hace ya varios meses acerca de la división religiosa que provocó Jeroboam después de la división política de Israel. En Israel, es decir,
el reino en el que era gobernante Acab, estaban los becerros, el becerro de oro en Betel y el becerro de oro en Dan. Desde los tiempos de Jeroboam, cuando se había inventado ese culto que competía con el culto de Jerusalén, el reino del norte se había apartado de Dios. Y por eso acá Elías le dice tú y la casa de tu padre, haciendo referencia a que la dinastía de Acab o la dinastía de la cual formaba parte Acab había sido responsable de esta debacle, de esta hambruna, de esta sequía que golpeaba a Israel. Y por otro lado, el hecho de que se haya casado con una mujer sirofenicia y que está impulsando un culto pagano de origen cananeo. Bueno, ¿quién era el culpable? El culpable era Acab. ¿Y qué hace el profeta de Dios? Lo que hace el profeta de Dios es que se lo dice a Acab en la cara. Y le dice, yo no soy el que ha turbado a Israel. Si en Israel hay hambre, si en Israel no ha llovido, si en Israel se han secado los arroyos, si en Israel se han secado los ríos y las fuentes, si Israel se está muriendo de hambre es por tu culpa, porque tú formas parte de una dinastía que se ha apartado del Señor y que ha olvidado los mandamientos de Yahvé, porque tu esposa, con tu complicidad, han llevado a este pueblo a la idolatría. Así que la culpa, la responsabilidad es tuya. Es confrontado directamente Acab con la palabra del Señor. Entonces, en más de alguna oportunidad, nosotros seremos confrontados con la palabra de forma clara y de forma directa. Aún aquel que siempre anda buscando responsables afuera, y que en lugar de asumir su propia responsabilidad, lo que hace es trasladarla a otras personas, siempre llegará un momento en que la palabra le llegará tan incisiva, tan directa y tan franca como le llegó al rey Acab. Pero Acab fue un hombre que nunca comprendió, que nunca entendió y siguió viviendo siempre al margen de la voluntad del Señor. Pero qué importante es que la palabra de los hombres de Dios, de las mujeres de Dios, sigan confrontando a este mundo y sigan mostrando a este mundo que el problema es el pecado. El problema es que nos hemos apartado del Señor. Muy bien, a manera de aplicación, creo yo que pues, no va a ser difícil que ustedes puedan encontrar una aplicación apropiada, una aplicación que sea de mucha utilidad. Básicamente lo que hemos aprendido acá en esta enseñanza es que el pecado trae consecuencias. La sequía era una consecuencia del pecado de la idolatría. Entonces el pecado trae consecuencias. Otra aplicación importante es que debemos de reconocer nuestros pecados. No debemos de culpar a otros. No debemos de trasladar la responsabilidad de aquellas acciones de las cuales nosotros somos enteramente responsables, sino que, cual pródigo, debemos de reconocer nuestros pecados y acercarnos delante del Señor humillados y pidiendo perdón y misericordia. Y tres, que siempre habrá quienes, siendo responsables, no obstante, optan por seguir culpando a otros, pero eso será un error fatal, ¿verdad? Como fue el caso de Acab. Acab no reconoce su responsabilidad, aun cuando fue confrontado de manera directa por el profeta de Dios. Pero si hay un joven que reconoce sus faltas, si reconoce que ha pecado, bueno, y se acerca delante del Señor pidiendo perdón y misericordia, ¿qué dice la Biblia que le pasará? Que el Señor le perdonará y le limpiará de todo pecado y de toda maldad. Bueno, espero yo que esta enseñanza les sea de mucha utilidad a cada uno de ustedes. Estudien con anticipación la guía, el pasaje bíblico, su contexto, y pueden ver este video a través de las redes sociales una y otra vez hasta que puedan dominar de la mejor manera este tema. Por mi parte ha sido todo por hoy y les deseo
mucha bendición de parte del Señor para esta semana. Será entonces hasta la próxima, que el Señor les bendiga.